Proseguir con el estudio de Marcos, capítulo 5. Te invito a abrir tu Biblia en Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. Y por cuarta vez vamos a observar el señorío de Cristo sobre lo físico. El señorío de Cristo sobre lo físico y cómo éste produce asombro y maravilla. Produce asombro y maravilla. Y el asombro y la maravilla es algo común en nuestro mundo, ¿no es así? El mundo se ha asombrado estas semanas pasadas con las hazañas deportivas de los Juegos Olímpicos, aún recientes. Y probablemente si hubiera que resumir con dos nombres significativos los Juegos Olímpicos, la mayor parte de las personas hablarían de que están asombrados con un nadador, que a veces no sabemos bien cómo se pronuncia su nombre porque no es una fonética española, Michael Phelps, el nadador estadounidense que ha ganado más medallas de oro, 23, y más medallas en total, 28, en toda la historia de los Juegos Olímpicos. No solo en la natación, sino en cualquier otra modalidad. Y es aún más asombroso cuando él, después de los últimos Juegos Olímpicos, dijo que se retiraba, que lo dejaba. Y posteriormente, debido a distintas circunstancias, regresó a una edad muy tardía para la natación, va a hacer 31 años en estos días. Y él asombró al mundo porque fue capaz de nuevo de ganar varias medallas de oro, engrosando su ya dilatado historial. Pero tal vez si hubiera que hablar de otro nombre que todos hemos oído también estos días de una manera u otra, es Usain Bolt, el velocista jamaicano que ha ganado 3 veces consecutivas en 3 Juegos Olímpicos seguidos, y sabéis, son cada 4 años. Así que en un periodo de 8 años, él ha sido capaz de ser el más rápido del mundo en los 100 metros, la prueba reina del atletismo, la prueba reina de los Juegos Olímpicos, pero no solo de los 100 metros, sino también de los 200 metros, y no solo los 200 metros, sino también de la prueba de relevos de 4 por 100. Y esto verdaderamente es asombroso, y la gente, todos hemos quedado asombrados de estos prodigios de personas que difícilmente se van a repetir estas hazañas, o pasarán muchos años, muchísimos años, hasta que alguien vea algo comparable. Ahora, según veía esto y según observaba y leía las alabanzas a estos prodigios y el asombro natural humano, no podía por más que reflexionar y pensar, realmente nada ni nadie es comparable a nuestro Señor Jesucristo. Nada ni nadie, por grandes hazañas, por grandes logros, nadie es comparable a Cristo, y solo Él es verdaderamente asombroso y maravilloso. Ahora, para estar asombrados con Cristo, estar maravillados con Él, hemos de conocer sus hazañas, hemos de conocer sus hechos, hemos de conocer su carácter, su persona. Y solo a la raíz de eso es que verdaderamente nuestro corazón será movido a la alabanza, a la adoración, al asombro y a la maravilla con Él. Al observar sus hechos en esta sección de Marcos, resalta su señorío. Una sección que comienza en el capítulo 4, versículo 35, y va hasta el final del capítulo 5, versículo 43. Y resalta el señorío de Cristo sobre distintos aspectos. Y esto genera perplejidad y asombro. En el capítulo 4, versículos 35 al 41, observamos el señorío de Cristo sobre los elementos naturales por medio del relato de la tempestad en el mar de Galilea. Y el asombro que produjo aún en sus recién estrenados discípulos cuando calmó solo por su palabra instantáneamente el viento y el mar. Porque ese relato concluye en el versículo 41, los discípulos preguntándose a sí mismos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jamás habían visto nadie como Cristo. Y estaban en el proceso de conocerle más y muchas más obras prodigiosas estaban por venir que recogen los evangelios. Ahora vemos el señorío de Cristo no solo sobre los elementos naturales, sino que a continuación, en los primeros 20 versículos del capítulo 5, vemos su señorío sobre la esfera espiritual. Concretamente al expulsar a la multitud de demonios del endemoniado gadareno, y cómo estos reconocen su identidad y autoridad. Y las gentes, al observar el hecho realizado por Jesús en la vida de esta persona, un hecho incomparable en la vida de este hombre,
que se autodenominaba Legión porque tenía muchos demonios, ¿cómo respondieron a ver el antes y el después de este endemoniado? Final del relato también, versículo 20. Todos se quedaban, ¿qué? Maravillados, asombrados, porque era algo que no habían visto antes. Ahora en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43, el texto que nos ocupa en esta mañana, observamos el señorío de Cristo, que no es solo sobre la esfera natural, que no es solo sobre la esfera espiritual, sino también el señorío de Cristo sobre lo físico. Y en este pasaje lo hemos ejemplificado en dos episodios, como anteriormente se había visto ejemplificado en distintos episodios. El primero de ellos es el relato de la mujer del flujo de sangre, en el cual nos vamos a ocupar y concluir en esta mañana. Y concretamente vemos el señorío de Cristo sobre lo físico, sobre las enfermedades. Y el segundo ejemplo que relata, ejemplifica y afirma el señorío de Cristo sobre lo físico es el relato de la hija de Jairo, el oficial de la sinagoga. Y Cristo demuestra su señorío sobre lo físico, no solo sobre las enfermedades, que ya es mucho, sino va incluso un paso más allá, su señorío incluso sobre la muerte. ¿Cuál fue la respuesta de las gentes a los hechos de Jesús? Final de este pasaje, versículo 42. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Completamente atónitos. Alguien que realmente observa a Cristo, le ve como quien es, ve sus obras, ve sus hechos, no puede haber otra respuesta que asombro. ¡Qué maravilla! Y si estás aquí en esta mañana y no estás asombrado con Cristo, una de dos. O no has nacido de nuevo y realmente no ves a Cristo como quien es, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. O bien, tal vez siendo seguidor de Cristo y un verdadero discípulo de Él, estás poniendo tus ojos en otros lugares y distraído con otras cosas y no los estás poniendo en Cristo Jesús y estás pasando por alto su maravilla y su asombro y por lo tanto no estás verdaderamente centrado en Él y Él es tu gozo, tu deleite y en Él encuentras tu asombro y tu complejidad. En esta mañana vamos a observar el señorío de Cristo sobre lo físico, específicamente sobre las enfermedades, centrándonos y concluyendo el relato de la mujer del flujo de sangre, que ejemplifica ese señorío de Cristo sobre lo físico, y que nos ha de mover a maravilla y asombro. Leamos este episodio juntos en Marcos capítulo 5, vamos a leer los versículos 25 al 34. Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34, una vez que ya hemos contextualizado este pasaje adecuadamente. Dice así la palabra del Señor. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me tocó? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. En este pasaje que acabamos de leer, observamos tres hechos que demuestran el señorío de Cristo sobre lo físico. Para los que están tomando apuntes, esta sería la idea principal del pasaje. Tres hechos que demuestran el señorío de Cristo sobre lo físico y específicamente sobre las enfermedades. Y esto nos ha de mover al asombro y a la maravilla con Cristo. El primer hecho que observamos en este pasaje, que demuestra el señorío de Cristo sobre lo físico y específicamente sobre las enfermedades, se encuentra en los versículos 25 y 26. Y es la gran necesidad de la mujer con el flujo de sangre.
La gran necesidad de la mujer con el flujo de sangre es un hecho que demuestra el señorío de Cristo sobre lo físico, sobre las enfermedades. Este episodio nos introduce a un nuevo personaje en la narrativa de Marcos, una mujer enferma con flujo de sangre. Desconocemos más de su identidad, más que lo que describe este pasaje. Pero solo con su descripción en los versículos 25 y 26 podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta mujer tenía una gran necesidad por varias razones. En primer lugar, tenía una gran necesidad porque estaba enferma. Concretamente, versículo 25, había tenido flujo de sangre. Su enfermedad consistía en una hemorragia continua, probablemente uterina, ya que este tipo de referencias en la Biblia casi siempre se refieren a sangrados vaginales. Pero no solo era una mujer con gran necesidad porque estaba enferma, y con una enfermedad bastante inconveniente, sino que en segundo lugar era una mujer con gran necesidad porque esta enfermedad era crónica. El versículo 25 continúa diciendo que había estado enferma, ¿cuánto tiempo? Por 12 años. Y esta enfermedad no solo le había afligido durante 12 largos años, sino que por su causa, y esto lo hemos de entender bien porque estamos muy lejanos a esa cultura y no entendemos lo que conllevaba que esta mujer tuviese una hemorragia, por esa causa no solo había estado enferma esos 12 años, sino que había vivido en el ostracismo, en la marginalidad social durante esos 12 años, porque era considerada inmunda según la ley ceremonial de Levítico capítulo 15, versículos 25 al 27. Así que durante 12 años no solo había sufrido el gran inconveniente físico y el gran sufrimiento emocional, sino también una gran humillación social, porque era tratada literalmente como los leprosos. No se le permitía venir al templo, no se le permitía acceder a la sinagoga y se le apartaba incluso de sus familiares porque ceremonialmente era considerada inmunda. Pero era una mujer de gran necesidad, no solo porque estaba enferma y su enfermedad era crónica y lo que conllevaba esta enfermedad por 12 años, sino que el texto continúa diciendo en el versículo 26, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Era una mujer con gran necesidad, en tercer lugar, según este texto, porque había padecido mucho. A causa de su enfermedad, sí, pero no solo a causa de su enfermedad y los años de enfermedad y el ostracismo debido a esta enfermedad, sino también a causa de los tratamientos contraproducentes de los médicos que había visitado. Gracias a Dios por los médicos, ¿verdad? La mayor parte de las veces, pues por medio de sus remedios, diagnósticos y recetas, nos curamos. Pero otras veces, incluso yendo al médico, los médicos no te arreglan el problema, sino que los médicos pueden incluso, en contadas ocasiones, producir más aflicción, porque realmente no saben qué está pasando. Mientras averiguan qué pasa, los distintos tratamientos, en lugar de ayudarte, pueden incluso empeorarte. Este era el caso de esta mujer. No solo era una mujer de gran necesidad porque había estado enferma, una enfermedad crónica durante 12 años y porque había padecido mucho incluso a manos de los médicos, sino que el versículo 26 nos dice que además se había arruinado. En cuarto lugar, era una mujer con gran necesidad porque se había arruinado debido a su enfermedad. Versículo 26 dice, y había gastado todo lo que tenía. En otras palabras, se había quedado en la bancarrota en el intento de sanar. Se lo había gastado todo en médicos. Y tal vez hoy en día esto es una figura lejana debido a que vivimos en el bien llamado estado del bienestar. Y uno de los tres pilares del estado del bienestar es la seguridad social, la atención en los centros públicos de sanidad de manera gratuita. Bueno, no es gratuito porque alguien lo paga, en realidad todo lo pagamos con nuestros impuestos, pero es gratuito en el sentido de que tú vas allí y luego no te pasan una factura que tienes que pagar. Es algo recíproco, es algo solidario, entre todos contribuimos para que todo el mundo tenga acceso universal a la sanidad. Por lo tanto, es un poco lejano para nosotros entender que alguien se quede en la bancarrota porque está enfermo. Pero en realidad en aquel tiempo no había esta sanidad universal y si alguien quería ir a un médico lo tenía que pagar y si quería recibir un tratamiento tenía que igualmente pagar por él. Y esta mujer había ido a tantos médicos y había tratado con tantos tratamientos de ser sanada que había gastado todo lo que tenía y estaba en bancarrota
por su enfermedad. Esta semana fui a la farmacia, fui al médico primero, ahora durante una temporada mi madre está viviendo con nosotros, tiene muchos medicamentos, entonces ya cansados de ir y volver a por recetas, que al final te puedes pasar todos los días yendo a por recetas, hoy en día han inventado la receta electrónica. Así que vas al médico de cabecera y ellos te ponen todo lo que son tus medicamentos, en el ordenador ya lo tienen, te lo cambian a receta electrónica, esto de manera informática va a las farmacias de Castilla y León. Entonces tú con tu tarjeta sanitaria y la primera vez que vas con el papelito que te han dado, te dispensan todas las recetas y todo el medicamento necesario sin necesidad de pasar por el médico, salvo en cuestiones especiales. ¡Qué bendición! Pero lo que me sorprendió es que después de todo el tratamiento, abajo ponía una nota informativa y decía: el valor de todos estos medicamentos dispensados en una ocasión asciende a 524 euros. ¡Wow! Me quedé asombrado realmente. Porque un pensionista solo paga los 8 primeros. El resto están sufragados. Imagínate que hubiese que pagar 524 euros solo en medicamentos cada mes, además de las visitas a los médicos, además de los tratamientos, además de los hospitales. ¿Estaríamos arruinados o no? Sin lugar a dudas. Esta mujer estaba arruinada. Tenía una gran necesidad. Y para colmo, ¿cuál fue el resultado que obtuvo tras 12 años enferma? Tras 12 años viviendo en el ostracismo, tras 12 años sufriendo, tras 12 años y quedarse arruinada. Final del versículo 26. No acaba bien la historia. Sin provecho alguno, sino que al contrario había, ¿qué? Empeorado. Uno puede decir, mira, una cosa es gastártelo todo, quedar en la bancarrota a causa de una enfermedad y bueno, curarte. Estarás sin dinero pero sano. No está mal, ¿verdad? Probablemente todos aquí intercambiaríamos todo lo que tenemos, aunque no sea mucho, por estar sanos. Porque ¿de qué sirve tener todo el dinero y estar enfermos? Eso es como pensamos como seres humanos. Realmente lo que Cristo dijo cuando llamó a las personas a seguirles: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Eso es realmente lo importante, el alma. Pero probablemente en contextos humanos diríamos: prefiero salud a dinero. Y la mayor parte de las listas, cuando hay una encuesta, aparece así, delante de la salud del dinero. Pero es que ni eso, se quedó arruinada. ¿Y qué sucedió? Sin provecho alguno, sino al contrario, había empeorado, peor que cuando había empezado a visitar a los médicos. Y ante esta situación de gran necesidad, creo que todos estaríamos de acuerdo. ¿Era una mujer de gran necesidad? Por supuesto, según los versículos 25 y 26. Debido a su gran necesidad, ¿a quién acudió? ¿A quién acudió? Acudió a Jesús. Acudió a quien realmente podía hacer algo por él. Y en ocasiones, humanamente hablando, todos necesitamos esos momentos de gran necesidad, que nos lleva incluso a la desesperación, para acudir verdaderamente a quien podemos, en quien podemos encontrar auxilio, a Dios, a Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad. Y puede ser que necesitemos primero haberlo probado todo, puede ser que necesitemos tiempo para darnos cuenta de que los hombres tampoco nos pueden ayudar, o incluso reflexionar y comprender que el dinero no puede comprar aquello que Dios solo puede hacer. Y a veces no es hasta que llegamos a ese punto que nos damos cuenta de a quién hemos de acudir. Y realmente, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? No es la sanidad física, aunque es importante, sino cuál es la sanidad espiritual. La mayor necesidad del hombre es el perdón de sus pecados para su reconciliación con Dios. Y en muchas ocasiones Dios tiene que humillar, Dios tiene que traer problemas, dificultades, para cuando una persona está en lo más bajo y ya no puede descender más, cuando una persona está postrada, cuando una persona no tiene esperanza y se da cuenta de su situación de bancarrota espiritual, clama a Dios como el publicano y le dice: sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí, sabiendo que no puedes hacer nada y que mereces el justo castigo de Dios por tus pecados. Y entonces, por la gracia de Dios, Él te muestra la solución. Cristo es la solución. Él es verdaderamente glorioso.
Él es todo lo que necesitamos, porque cuando te das cuenta de tu gran necesidad, lo único que quieres es que se solvente esa gran necesidad, ser reconciliado con Dios, porque le hemos ofendido por nuestro pecado. Justamente estábamos bajo su ira. Y qué increíble, ¿no es así? Eso nos produce gratitud a Él. Hemos de ser conscientes de nuestra gran necesidad del perdón de nuestros pecados y la reconciliación para con Dios, para acudir a Cristo. Así lo explicó el mismo Jesús en Lucas 5, versículos 31 y 32. Y en Lucas 5, versículos 31 y 32, Jesús responde, dice estas palabras a los que se creían justos en su propia justicia, a los religiosos. Siempre ha habido religiosos y vagos. Porque la religión es la manera humana de tratar de llegar a Dios, o de ganar el favor de Dios, o reconciliarse con Dios, pero la religión no salva a nadie, la religión no va a reconciliar a nadie con Dios, sea el apellido que sea de la religión. Ni siquiera la religión evangélica, porque ninguna religión salva. Y Jesús, viendo a esta audiencia, que eran religiosos judíos en ese caso, los que se creían más justos que los demás, los fariseos y los escribas, les dice, cuando cuestionan que Él anduviese con pecadores. Jesús no andaba con pecadores justificando su pecado, diciendo, no pasa nada, seguir pecando. No, andaba con pecadores para llamarles al arrepentimiento, no participar en su pecado. Pero les llamaba a arrepentirse y confiar en Cristo y abandonar sus pecados. Es como cuando se encontró con la mujer pecadora en la prostitución y quería apedrearla, ¿verdad? Quería apedrearla hasta la muerte. Y muchas veces nos quedamos en una parte del relato y se dice, bueno, alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra, y nos quedamos ahí. Incluso por medio de esto se justifica el pecado. No es que nosotros no somos el estándar ni la medida. Jesús estaba utilizando eso para enfrentar a los religiosos, para que se diesen cuenta que ellos eran también pecadores. El estándar de la medida es Dios y su palabra. Él es el único justo y perfecto. Y entonces, después de que acalló a estas personas que en su propia autojusticia y moral querían ajusticiarla, Jesús, ¿qué le dice? Vete, ¿y qué? No peques más. No peques más. Dios no tolera el pecado. Cristo no tolera el pecado. Por eso Dios tuvo que enviar a Cristo a morir por nuestros pecados. Porque no podía mirar para otro lado y decir, no pasa nada. Y si Dios no mira para otro lado y no dice, no pasa nada, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Primero con nuestro propio pecado, pero luego también con el pecado alrededor nuestro, y también la Biblia nos llama con el pecado objetivo y público de los hermanos que están alrededor nuestro, porque eso es amor. Si ves que una persona está yendo hacia un precipicio y se va a despeñar, mejor por no meterte en líos, mejor por no decirle nada, mejor porque no piense mal de ti, no le digo nada, yo estoy en salvaguarda, y cuando se despeñe, ¿qué voy a decir? Estamos pensando en nosotros mismos, estamos tirando nuestro propio criterio. Y Jesús les dice a estas personas en Lucas 5, 31 al 32, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tienes que reconocer primero tu necesidad, que eres pecador. Si no, no vas a entender que necesitas a Cristo. Si no, no vas a venir a Él con arrepentimiento genuino y verdadero. Y Él no va a ser tu Salvador, sino que Él va a ser tu juez. Pablo en Hechos capítulo 17, en su sermón en el Areópago, los últimos versículos, sí, apunta a Cristo como Señor y Salvador y les pide que se arrepientan. Versículo 30, Dios ha mandado, ordenado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y posteriormente, cuando explica de Cristo, dice que para aquel que no se arrepienta, Él va a ser su juez. Cristo mismo va a ser el juez, según la palabra de Dios. Pero para aquel que se arrepiente y venga a Él, confiese su pecado y confíe en Él y reciba la salvación por gracia, por medio de la fe, Cristo es su Salvador y su Señor. Y le glorificamos. Pero hemos de ser conscientes de nuestra gran necesidad. Esta mujer fue consciente de su gran necesidad y concretamente no solo de su necesidad espiritual, sino de su necesidad física, que era obvia. Y no fue hasta que estuvo desesperada que acudió a Cristo, que es Señor sobre lo físico, que es Señor sobre las enfermedades.
Ese es el primer hecho que nos muestra el señorío de Cristo sobre lo físico, sobre las enfermedades. Ahora hay un segundo hecho en los versículos 27 al 29. Un segundo hecho que nos demuestra el señorío de Cristo sobre lo físico, y es la acción eficaz de la mujer con el flujo de sangre. La acción que realiza la mujer, la acción eficaz de la mujer con el flujo de sangre, versículos 27 y 29. Podemos leerlo de nuevo. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. ¿Qué hace esta mujer ante su gran necesidad, después de haberlo intentado todo, después de arruinarse en el intento? Versículo 27. Oye hablar de Jesús, ya popular en Capernaum en aquel momento. Así que acude al encuentro de Jesús. Pero encontramos un pequeño problema. ¿Jesús estaba solo? ¿Jesús estaba accesible fácilmente? No. Estaba rodeado de una gran multitud. El versículo 24, en el contexto inmediato, nos dice que según iba Jesús con Jairo para sanar a su hija, el versículo 24 nos dice que no van solos, sino que una gran multitud le seguía, y aún da algo más de característica para que entendamos cuánta multitud le seguía. ¿Qué dice el texto? ¿Y qué hacían? Le oprimían, iban como sardinas en aceite. No es una gran multitud, sino apelotonados uno detrás de otro. Y la mujer con el flujo de sangre, con esa gran necesidad, ¿qué hace para sortear esta barrera humana? No sabemos, el texto no lo dice, pero podemos concluir que hizo lo imposible para, en medio de esa multitud, llegar, se las ingenió a la proximidad de Jesús. ¿Y cuando llegó, qué hizo? Cuando llegó a él por detrás entre la multitud, como dice el versículo 27, ¿qué hizo? Versículo 27 al final, tocó su mano. La mujer de alguna manera consigue pasar entre las multitudes que están oprimiendo a Jesús, una gran multitud, y clandestinamente realiza una acción. ¿Cuál es esta acción? Toca el manto de Jesús. De hecho, Lucas, en el pasaje paralelo, en el 8:43, Lucas 8:43, nos da más detalle. Toca el borde de su manto. ¿Por qué le toca? Versículo 28 nos da la razón. Porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Ahora, ¿acaso Jesús tenía una aurea especial que resplandecía y desprendía poder, y por eso la mujer pensó: bueno, con tocar tan solo sus ropas voy a sanar? Ni este texto ni ningún otro de las Escrituras nos dan a entender eso. ¿Acaso Jesús, siendo Dios, tenía poder sanador instantáneo con solo tocarle a él o alguna de sus prendas? Tampoco esa es la razón que da el texto, ni tampoco podemos afirmar esto según la palabra de Dios. Ya que si fuera así, Jesús oprimido en ese tumulto, todos los que hubieran tocado su manto, que eran muchos, hubiera instantáneamente sanado. Además, no hemos de olvidar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Y cómo vivió su vida en esta tierra? Como hombre, con un cuerpo humano. Siendo hombre como nosotros, no tenía una piel especial y mucho menos tenía una vestimenta especial por la cual alguien iba a ser sanado. Según el versículo 28, la mujer es la que confió en Jesús. Incluso si tocase su ropa iba a ser sanada. No confió en un amuleto, no en una reliquia, no en un poder mágico, sino en el portador de ese manto, en Cristo. ¿Cuál fue el resultado de su acción? Versículo 29. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. La acción eficaz de la mujer con el flujo de sangre. Sanó al instante. Y esto nos muestra el señorío de Cristo sobre lo físico, sobre las enfermedades, concretamente sobre la enfermedad del flujo de sangre de la mujer. ¡Qué increíble! ¿No es así? Lo que los médicos no podían resolver en 12 años, lo que todo el dinero que la mujer tenía no le había aliviado, sino que le había empeorado, Jesús lo hace
instantáneamente, fijémonos en el versículo 29, al instante. Lo mismo que al instante Jesús paró el viento y el mar con su palabra. Lo mismo que al instante expulsó a los miles de demonios del endemoniado gadareno.